Vamos a escuchar ahora las palabras de la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora e investigadora, experta en trayectorias educativas, es magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología. Escuchamos a Flavia Terilli. Y autora de un ensayo, para que no se olvide. Voy a proponerles una reflexión inicial sobre la relación entre universidad y desarrollo. Después un análisis algo más detenido del sentido de la gratuidad universitaria y una consideración sobre cómo las políticas actuales hacia el sistema universitario vulneran la autonomía de las universidades, un principio crítico para que estas instituciones podamos cumplir nuestros propósitos, que son propósitos de cierta relevancia social. Nuestro país se ha caracterizado históricamente por sus cambios, muchas veces abruptos, en materia de política económica y de estrategias de desarrollo. Esos cambios en las estrategias de desarrollo han impactado en la historia de las universidades y de las políticas de ciencia y tecnología. La relación entre la universidad pública y el problema del desarrollo nacional expresa los vaivenes políticos más generales de Argentina. Ayer, conversando con el vicerrector de nuestra universidad, con Germán Pinazo, él decía, a riesgo de generalizar demasiado, desde el siglo XIX estamos discutiendo qué modelo de organización social darnos y al parecer no nos hemos puesto de acuerdo. Esquemáticamente, lo que se viene discutiendo con sus características específicas de acuerdo al momento histórico local y mundial, es lo siguiente. Si en Argentina vamos a poder pensar en un proyecto en común de soberanía que esté por encima de los múltiples proyectos políticos individuales, o si de lo que se trata es de garantizar la libertad para que los múltiples intereses individuales o parciales se realicen, cualquiera sea el resultado para el conjunto. Germán decía, la nacionalización de la aduana, la industrialización nacional, el control del comercio, son asuntos que se inscriben y que deben ser entendidos como parte de distintos intentos de un proyecto de país en los que se entiende que la soberanía es sinónimo del desarrollo de capacidades propias que le den al Estado las herramientas para planificar el futuro común con la mayor autonomía posible. Nosotros pensamos que la universidad pública y gratuita es una de esas herramientas de un país en el que el Estado vehiculiza los recursos colectivos en pos de un proyecto común. Ese país ha intentado ser, en distintos momentos, en estos 200 años, y hay muchas instituciones que se han creado y han existido para tal fin, así como en otros momentos se las ha intentado destruir o han sido efectivamente destruidas. Porque en el otro proyecto de país alcanza con que el Estado simplemente garantice la actividad individual de grupos o personas y entonces instituciones como la universidad pública y gratuita no tienen mucho sentido. ¿Para qué necesita universidades un país? ¿Para qué tipo de desarrollo? Seguramente viene rápido a nuestras mentes la vinculación entre producción y conocimiento. Sin embargo, no tenemos un consenso acerca de que tengamos que ser un país que produce de manera autónoma, pues en otros grupos campea, como decía recién Alfredo, una lógica extractivista para la que no es necesario sumar conocimientos que agreguen valor. Nosotros pensamos que se requiere vincular el conocimiento con la producción y también pensamos que se requiere conocimiento para comprender mejor nuestros problemas, para contribuir a proponer alternativas, como cuando en pandemia fue posible estudiar el modo en que las condiciones de hábitat contribuían a la propagación del virus, o como cuando hoy mismo se construyen argumentos que desmontan los mecanismos de legitimación de las restricciones a la ampliación de derechos, o como cuando se generan dispositivos que permiten el trabajo con contenidos escolares, por ejemplo, con contenidos matemáticos a personas con discapacidades visuales. El proyecto de un país dependiente no necesita nada de esto. Un país cuya riqueza se genere por la exportación de materias primas y la especulación financiera no necesita universidades para otra cosa que no sea formar ciertos profesionales y ciertos técnicos. En contraposición, aquí sostenemos la trascendencia cultural, económica, social y política de las universidades a través de lo que sabemos hacer, que es formar, investigar, promover la cultura, vincular el conocimiento con los problemas del mundo.
Lo señalaba recién Alfredo, Argentina es un caso extraordinario de sostenimiento desde hace más de medio siglo de un sistema universitario público sin aranceles. No fue siempre así. Conviene no olvidar que la reforma universitaria de 1918 no terminó con los aranceles, que fue en efecto el decreto de Perón de 1949, el que suspendió el cobro de aranceles. Aníbal Ponce decía en 1935, en un discurso por el aniversario de la reforma, decía los monstruosos aranceles universitarios. Esa decisión histórica es rebatida cada tanto con argumentos sobre la regresividad que implicaría que quien puede pagar no pague. De modo que necesitamos volver sobre el problema de la gratuidad para desmontar esta clase de argumento y volver sobre la idea de la educación superior como derecho de las personas y de los pueblos. Sabemos que la mera enunciación de un derecho no basta para que se realice, pero eso no autoriza a decir que aquellos para quienes ese derecho se cumple gozan de un privilegio. Pongamos el caso de la educación secundaria. No diríamos que la educación secundaria es un privilegio de algunos o de muchos porque no todos la completan. Sin embargo, en el caso de la universidad, los derechos cumplidos se trastocan argumentativamente en privilegios y quedan así impugnados como derechos. En esa lógica argumental, la universidad es un privilegio porque no todos van a la universidad. Posiblemente este razonamiento se arma así porque en el caso de la educación se confunde derecho con obligatoriedad y entonces, como la educación superior no es obligatoria, no terminamos de entenderla como un derecho. Si el derecho a lo que no es obligatorio es entendido como un privilegio o como una libertad individual, tenemos un problema. Es necesario entender la dimensión colectiva del derecho. Como país hacemos un esfuerzo para que haya la mayor cantidad de profesionales y técnicos y profesores, porque queremos que nuestro pueblo, vaya o no vaya a la universidad, pueda contar con los aportes de la mayor cantidad de profesionales y técnicos y profesores. Y generamos, a través de la gratuidad universitaria, las condiciones que lo hacen posible. Porque contar con profesionales y técnicos y profesores mejora la vida de todos. Por eso en Argentina tenemos el mayor número relativo de matriculados en el nivel superior de América Latina. Aquí voy a hacer una digresión. Se ha señalado que en Argentina tenemos un problema de relación entre matriculados y egresados en el campo universitario, y esto es así, frente a lo cual quiero señalar dos cosas. Es un desvío, después vuelvo, pero quiero decir dos cosas. La primera es que ser universitario, ser universitaria, la experiencia de estar en la universidad te cambia la vida. Y es importante pensar el derecho a la educación en primer término como un derecho a transitar la universidad, ya que sabemos que se operan cambios subjetivos importantes en ese tránsito. Nos parece importante sostener y acompañar el derecho a elegir, a comenzar y a interrumpir, fuertemente coartado por discursos y prácticas sociales que buscan imponer condiciones fuertemente restrictivas al ejercicio del derecho. La segunda cosa que quiero señalar es que el sistema universitario argentino tiene muy claro el problema de la relación entre matriculados y egresados. No nos van a encontrar idealizando la universidad para contraponernos a quienes pretenden destruirla. El sistema universitario ha trabajado durante 2 años, todo el sistema, para aprobar una serie de proyectos de reforma que abarcan problemas como la duración teórica de las carreras, para tener planes de estudio más ajustados a estándares internacionales, o como la relación entre duración teórica de las carreras y su duración real, y otra serie de reformas que pueden quedar interrumpidas por políticas gubernamentales que nos acorralan financieramente y nos empujan a discutir solo los recursos que necesitamos para funcionar. Se han interrumpido importantes discusiones acerca de reformas que las universidades necesitamos. Hecha esta digresión, vuelvo al tema de la gratuidad. Volviendo al decreto que suspendió los aranceles, leemos: el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y la prosperidad de la nación. No dice quitar aranceles para quienes no los pueden pagar. Dice quitarlos por completo, porque se trata de la grandeza de la nación. Se trata de lo que las universidades tenemos que aportar a esa grandeza, que por otro lado no es solo formar, sino, como voy a afirmar enseguida, investigar, promover la cultura, vincular el conocimiento con los problemas del mundo. Por cierto, en una afirmación que podríamos considerar en el mismo espíritu,
La Ley de Educación Superior, sancionada en el 95, estableció en su artículo segundo original, que además después tuvo mejoras muy significativas, pero ya el original decía: el Estado reconoce y garantiza el derecho a cumplir con la educación superior a todos aquellos que quieran hacerlo. Garantiza, es un término inequívoco. Garantiza, dice. Ahora, si nosotros ponemos énfasis exclusivamente en la libertad individual y la consideramos además un privilegio, llegamos a si lo puede pagar en 5 segundos. Así que detengámonos un momento a conversar qué arancel sería ese de lo puede pagar. Interesa detenernos porque algunos estudiantes comienzan a ver con cierta naturalidad la posibilidad del arancelamiento de los estudios universitarios. Más allá de lo contraria que es esta idea a la tradición universitaria argentina de gratuidad, yo quiero detenerme un minuto en la fantasía de que el arancel resolvería el problema económico. Lo que se imagina el estudiante que comienza a ver con cierta naturalidad el arancel es que el arancel solventa las clases que dan sus profesores. Lo diré sencillamente, se imagina que la cuota paga al profesor que le da clase y algo de las condiciones edilicias y de servicios, por ejemplo, la electricidad, para que eso suceda. Los estudiantes que piensan así, el propio gobierno nacional, cuando piensa así, desconocen todo lo que realiza una universidad. Como entiendo que a veces cuesta entender el trabajo que realiza una universidad, quiero detenerme en este punto. A ver, cuando una profesora de sintaxis y variación lingüística da a sus alumnos, futuros profesores y profesoras de escuelas secundarias de la región, una clase de su materia, no reproduce alguna cosa que leyó por ahí, en internet o en un manual. Es quien produce el conocimiento, que luego recoge un sitio web o un manual. Transmite un conocimiento que genera a través de la investigación. En el desarrollo de los trabajos de un laboratorio de construcción de software en una universidad, profesores universitarios no aprendieron en un video de YouTube qué es la inteligencia artificial. Incorporan inteligencia artificial a sus modos de producir conocimiento y enseñan esos modos de producir conocimiento a sus estudiantes. Una universidad es no solo docencia, sino todo lo que realiza en términos de investigación, de acción cultural, de desarrollo tecnológico, de vinculación con las instituciones, empresas y organizaciones del entorno, que es lo que permite, finalmente, que el profesor tal dé la clase tal que se desarrolla el día tal. Si eso no se entiende qué es la universidad. Lo digo de otra manera. En el año 2021 se desarrollaban en las universidades públicas 15.765 proyectos de investigación. El 82% de los proyectos de investigación que realizaba el sistema universitario se realizaban en universidades públicas. Ningún arancel podría pagar la cuota parte de 15.765 proyectos de investigación. La cuota parte del 82% de la investigación que realiza el sistema universitario en Argentina. La investigación se sostiene con recursos que el Poder Legislativo asigna a través de la Ley de Presupuesto y que el Poder Ejecutivo administra, es decir, asigna según lo dispone la ley y transfiere. Lo que acabo de decir, que el Poder Legislativo asigna los recursos a través de la Ley de Presupuesto y que el Poder Ejecutivo administra esos recursos y los transfiere, nos lleva a una última consideración de gran importancia político-institucional referida a la autonomía de la institución universitaria. Las universidades son un tipo de institución bastante particular. Las crea el Congreso por ley, su presupuesto lo aprueba el Congreso por ley, solo una ley del Congreso puede cerrarlas. Las audita la Auditoría General de la Nación, que es un organismo asesor del Poder Legislativo. Dicho esto, debería ser claro que el Poder Ejecutivo no es el poder del Estado Nacional que decide sobre las universidades. Repito, el Poder Ejecutivo no es el poder del Estado Nacional que decide sobre las universidades. Es el administrador de los fondos del presupuesto nacional, que incluye el presupuesto universitario, y el contralor en aspectos muy específicos con instrumentos que le son propios, como por ejemplo la validez nacional de los títulos. Pero así como no podría, por ejemplo, privar de su presupuesto al Poder Judicial, no puede privar de su presupuesto a las universidades. Y entonces, ¿cómo es que estamos en esta situación?
Lo que ocurre en la actualidad es que el Poder Ejecutivo, que ha decidido que no haya presupuesto 2024, cuando se discuten los fondos que debe transferir a las universidades, nos toma como si fuéramos dependencias del Estado Nacional, a las que puede otorgarles o cercenarles fondos. De este modo, avanza sobre las atribuciones del Congreso Nacional, que es quien, con sus múltiples representaciones, federalismo incluido, debe fijar el presupuesto universitario. Y avanza sobre la autonomía universitaria en la medida en que, pese a su autogobierno, las universidades no tienen ningún margen para decidir sobre su funcionamiento porque se les limitan los fondos. La universidad pública, la más importante institución cultural de la democracia y del desarrollo científico y tecnológico, dijo en su momento el rector organizador de mi universidad, ve disminuir, como consecuencia de este avance, su espacio político, su capacidad social de intervenir sobre los problemas del mundo, su pertinencia. Frente a esto hay que ser claros. El Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades de gestión ni de administración hacia adentro de las universidades, ni competencia en la distribución de los fondos a las universidades, más allá de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto. Su única obligación es cumplir con las transferencias adecuadas y acordes conforme a la Ley de Presupuesto, con las actualizaciones que hagan falta para que las propias instituciones universitarias desplieguen en el marco de su organización interna y su autonomía la distribución de los gastos que hacen a su funcionamiento. Cualquier otra cosa es contraria al principio de autonomía. Como suele decir Eduardo Rinesi, que fuera rector de mi universidad, la autonomía es un valor demasiado valioso como para convertirlo en un principio meramente defensivo. Ninguna pobre idea sobre la autonomía universitaria es esgrimida por las universidades como coartada para no cumplir la parte que nos toca en la garantía del derecho efectivo del pueblo a recibir los beneficios de lo que las universidades hacemos en materia de producción y puesta en circulación de conocimientos sociales relevantes. Las universidades no reclamamos autonomía para hacer cualquier cosa. La reclamamos porque es constitutiva de nuestra institucionalidad, porque protege de los embates de un gobierno de turno a un sistema que tiene que cumplir propósitos de gran relevancia social. Los principios de autonomía y autarquía blindan la posibilidad de que el Poder Ejecutivo avance más directamente sobre un presupuesto muy significativo que no define. Ya para cerrar, los vaivenes a los que me refería al comienzo, al referirme a la relación entre universidad pública y visiones sobre el desarrollo del país, nos muestran que las políticas pueden amenazar el cumplimiento de derechos. En octubre del año pasado dijimos que no debíamos dar por supuesto que los avances que habíamos hecho en dirección al derecho social, a la educación superior y a la investigación científico-tecnológica estaban asegurados para siempre. Las políticas específicas hacia la universidad, hacia la ciencia, hacia la tecnología han sido muy diferentes de gobierno en gobierno. En la actualidad, las dificultades económico-financieras de un país con una democracia condicionada como la nuestra, fuertemente tensionada entre sus promesas reparadoras y la lógica de acción política de sectores concentrados, son la coartada para esgrimir ajustes en el gasto público, en educación superior, ciencia y tecnología, en respuesta a otro modelo de país. Esto es lo que está en discusión. Esto es lo que está en discusión. Con mi intervención traté de exponer algunos aspectos de la relación entre universidad pública y algunos aspectos de un proyecto político y el papel de nuestras universidades en la construcción de conocimiento social, económica y culturalmente relevante, incluyente y transformador. Ahora, si revisan el título del panel, Universidad Pública y Gratuita, Pensamiento Crítico y Desarrollo Nacional, pueden pensar, a Flavia le faltó hablar del pensamiento crítico. Yo pensaba eso mismo anoche cuando repasaba lo que iba a decirles hoy. Y sin embargo, creo que lo que les propuse es exactamente eso, pensamiento crítico. Un pensamiento que se sabe relativo y provisional, pero no ceja en la búsqueda de racionalidad y de sentido, que no necesariamente son lo mismo. Un pensamiento que explicita desde dónde habla, que se define en relación con otras ideas para que pueda ser sometido a análisis y que puede someter lo que dice y desde dónde habla a su propia crítica. Un pensamiento que entiende desde dónde hablan los otros y puede someterlo a crítica. Muy distinto del pensamiento dogmático contra el que se rebeló la reforma de 1918,
que habla desde lo que cree que es verdad y descalifica lo otro como fanatismo o ideología. Y muy distinto del pensamiento de quienes conocen su mundo y no advierten qué es eso, que es su mundo. Que hay otro mundo allá afuera, diverso, plural, que puede ser conocido, que puede ser comprendido, con unos conocimientos y una comprensión que serán superados eventualmente, y que nuestra humanidad, cualquier cosa que sea, puede hacerse más amplia, más amable, expandir sus horizontes en ese proceso. Gracias por la escucha.